Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre el manejo del conflicto laboral y clima organizacional en empresas. El que les habla es Teo Gariel Reboredo Barona y con mi acompañante Aracelia Noquia Rola Torres. A continuación, voy a pasar un video que básicamente va a explicar qué es un conflicto, ¿no? Ya que vamos a hablar sobre los conflictos laborales, sea en empresas, en plantas, etcétera. Vamos a hablar primero, o bueno, van a ver en este caso ¿qué es un conflicto? ¿Cuál es la definición concisa de un conflicto? Resolución de conflictos. Cuando nos preguntamos qué es un conflicto empresarial, debemos tener claro primero a qué nos referimos con conflicto. Por ello recurrimos a la famosa RAE, Real Academia Española, que define conflicto como combate, lucha o pelea. Así que un conflicto es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. Los conflictos son inherentes a toda organización o grupo y se presentan debido a las discrepancias, desacuerdo u oposición entre dos o más partes. ¿Pero por qué es importante resolver los conflictos laborales? Para promover un lugar de trabajo más agradable y productivo, reducir el estrés y el ausentismo, eliminar el potencial violento, conservar los mejores recursos humanos. ¿Cuáles son las causas de los conflictos de trabajo? La primera de ellas es el conflicto laboral de recursos. Todos los empleados utilizamos recursos para llevar a cabo nuestro trabajo: papel, ordenadores, salas de reuniones. Pero ¿qué pasa si otras personas dentro del equipo necesitan los mismos recursos? El líder debe tratar de que todos los trabajadores utilicen los recursos de manera eficiente. La segunda causa es el conflicto laboral de estilos. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de trabajar que viene marcada por nuestra personalidad y necesidades. Los diferentes estilos pueden generar conflictos si no se tienen en cuenta los estilos a la hora de formar equipos y asignar roles de trabajo. La tercera causa es el conflicto laboral de percepciones. Los puntos de vista pueden verse agravados por los chismes y guerras territoriales entre cada grupo de cada corriente. Una comunicación abierta aporta argumentos sólidos para cada percepción es en la mayoría de los casos la mejor solución para evitar conflictos en la empresa por diferencia de percepciones. La siguiente causa es el conflicto laboral por metas. Es muy importante que los superiores estén de acuerdo a la hora de fijar objetivos y sobre todo evitar que las distintas metas choquen entre sí. La quinta es el conflicto laboral por presión. En este caso nos enfrentamos a conflictos en el trabajo por urgencias que promueven la presión sobre los trabajadores. El séptimo es el conflicto laboral por valores. Cada empleado dispone de sus propios valores personales, que en ocasiones pueden ser contradictorios a los de otro empleado o a los de la propia empresa. La ética profesional de cada persona debe ser respetada y la única solución para evitar este tipo de problemas es hacer un buen ejercicio a la hora de seleccionar el personal. Causa número 8. Conflicto laboral por políticas de la empresa. Es más necesario que todos y cada uno de los trabajadores conozcan las políticas de la empresa y éstas estén escritas de forma clara para que no existan confusiones que puedan generar conflictos laborales en la empresa. Los tipos de conflicto en una empresa según las partes implicadas son el intrapersonal, que lo tiene la misma persona a causa de valores contradictorios entre lo que se pide y lo que cree correcto. El interpersonal, que es el que interviene varias partes. Generalmente suele ocurrir entre empleados y superiores o entre los propios compañeros. El conflicto intragrupal es el que tiene lugar dentro de un mismo grupo y el intergrupal es el que ocurre entre distintos grupos. Aparte, tenemos el conflicto interorganizacional, que es un conflicto empresarial entre dos o más organizaciones. También existen los tipos de conflicto laboral según el efecto que produce. Conflicto constructivo, cuando el acuerdo entre las partes es satisfactorio, y el conflicto destructivo, aquellos en que no existe solución aparente. Pero ¿cómo evitar conflictos en el trabajo? El primer paso es establecer una buena comunicación interna. Es necesario desmentir los rumores, no comunicar decisiones empresariales hasta que éstas sean firmes y meditadas. Un trabajador no puede enterarse de asuntos que le incumben por terceras personas. Con el objetivo de disminuir al máximo los conflictos en el trabajo, se deben definir las reglas del juego claramente. El tercer paso es buscar los responsables. Si queremos prevenir los conflictos, tienen que existir responsables de evitarlos. Fija un responsable o un grupo que trabaje detectando los riesgos y actuando sobre ellos. Por ello, ante la pregunta ¿cómo resolver un conflicto laboral?, estos son los consejos más útiles para gestionar el problema desde tu posición. Primero, trata de mantener la calma y el buen trato con las partes de la disputa.
Además, marca un objetivo claro de los resultados que esperas obtener con la intervención. El siguiente paso es que las partes deben estar dispuestas a solucionar el conflicto y conocer que puede ser necesario ceder en algunos aspectos, como mínimo reflexionar y empatizar para entender el punto de vista de los demás. Evitar los ataques personales que generan una desviación del conflicto principal. Además, entender que no existe una única manera de ver o hacer las cosas. Luego de ver el video, voy a hacerle un pequeño resumen, ¿no? El estudio analiza cómo el manejo del conflicto laboral influye en el clima organizacional en empresas. Se aplica una metodología mixta combinando encuestas, entrevistas y análisis de caos en centros educativos y en empresas. Los resultados evidencian que una gestión adecuada de los conflictos laborales, basados en la comunicación, la mediación y el liderazgo participativo, mejora este clima laboral, la satisfacción y la productividad. En cambio, si los conflictos mal gestionados generan tensión, desmotivación y bajo rendimiento y no se efectúan de manera adecuada, esto concluye que fortalecer las habilidades de resolución de conflicto es clave para construir un ambiente organizacional positivo y sostenible. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso en cierta empresa o cierta planta hay un conflicto laboral que está mal gestionado, no encuentran una solución, no va a haber rendimiento en el trabajo. En cambio, si hay una buena gestión adecuada, como lo dije, basándose en varios aspectos, sí puede haber un ambiente organizacional positivo. Ahora, en lo que es introducción, el clima organizacional constituye un factor esencial en el desempeño laboral, la satisfacción de los trabajadores y la sostenibilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas. Esto quiere decir que este clima organizacional que se busca como finalidad busca la satisfacción del trabajador para que se pueda sostener y para que pueda elaborar. En el contexto peruano, diversos estudios han demostrado que un buen clima organizacional favorece la eficiencia, el compromiso y el rendimiento del personal, fortaleciendo la cultura institucional. Por otro lado, el conflicto laboral es un fenómeno frecuente dentro de las organizaciones, que puede manifestarse a través de discrepancias en los objetivos, dificultades comunicativas, competencia entre equipo o estilos de liderazgo inadecuados. Estos conflictos, si no se gestionan de manera oportuna, pueden afectar negativamente la comunicación, lo que es la productividad y el bienestar emocional de los empleados. Ahora, hablando del clima organizacional, este se define como el ambiente psicológico por los miembros de una organización, que abarca condiciones laborales, relaciones interpersonales, estilo de liberación, comunicación y motivación. Entre sus principales componentes destacan las personas que pueden tener el rol de liderazgo, comunicadores, motivacionales, los que son seguridad laboral, condiciones físicas de trabajo y el apoyo institucional. Un clima favorable promueve el compromiso, la productividad y la estabilidad laboral, mientras que un clima negativo incrementa la rotación, el ausentismo y los conflictos internos. Ahora, el conflicto laboral se refiere a las discrepancias o desacuerdos entre individuos o grupos dentro de una organización, originadas por diferencias en metas, roles, recursos o valores. Estos conflictos pueden ser individuales o grupales, ya sean verticales, entre jefes y subordinados, u horizontales, que es entre los mismos compañeros de la planta o empresa que se encuentran. Y se pueden clasificar como constructivos. ¿Qué quiere decir? Que es cuando se promueven el cambio y la innovación, o también destructivos, que es cuando generan división y deterioro del clima. Ahora, ¿cuál es la relación entre un manejo del conflicto y el clima organizacional? Las estrategias efectivas de gestión de conflictos inciden positivamente en el clima organizacional, fortaleciendo la cooperación y la confianza entre los trabajadores. En contraste, los conflictos recurrentes o mal gestionados deterioran la convivencia y reducen la productividad. Ahora, una conceptualización del clima organizacional. Para Osorio, 2013, el clima organizacional interviene en los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales.
Esto trae resultados sobre la productividad y la organización. Asimismo, Concalves, de 2018, afirma que el comportamiento de un trabajador no es resultado de los factores organizacionales, sino de cómo el trabajador percibe estos factores. Estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la misma empresa. Los factores y la estructura del sistema organizacional generan a un determinado clima, y este clima resulta que se ve reflejado en determinados comportamientos de los mismos trabajadores. Es decir, esta capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejor calidad, está dirigida a la evaluación, la cual dará como resultado su desenvolvimiento. El desempeño laboral es la eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, funcionando a la persona con un gran labor y satisfacción laboral. Chavenato 2002. Para Chavenato, en 2000, la evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Es un medio que permite localizar problemas de supervisión de personal, integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, junto con los desacuerdos, desaprovechamiento de empleados con potencial más elevado al requerido por el cargo, motivación, etc. Por otro lado, Quispe de 2015 señaló que la productividad, eficacia y eficiencia laborado son dimensiones del desempeño laboral. Ahora, para Brunet, en 1987, sostiene que, en su formato global, el clima refleja los valores, las actitudes, las creencias de los miembros que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez en elementos del mismo clima. Así se vuelve importante para un administrador al ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones: evaluar las fuentes del conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a una organización, iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos sobre los cuales debe dirigirse sus intervenciones. Intervenciones multidimensionales de elementos, al igual que el clima atmosférico. El clima dentro de una organización también puede descomponerse en términos de estructuras organizacionales, en el tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo, etc. Aún para Brunet, respecto al clima de trabajo en las organizaciones, dice que el clima es una configuración particular de variables sustitucionales. Sus elementos constructivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el mismo. Esto quiere decir que una vez que los trabajadores se vuelven elementos constructivos que elaboran, estos mismos pueden variar, pero aún así el clima o la planta o empresa o el lugar donde están sigue siendo el mismo, pero ellos casi prácticamente siguen elaborando aunque el clima no cambie. Y el clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente, como en la cultura. Por lo tanto, puede cambiar después de una intervención particular. El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las actitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y culturales de la organización. Que influyen en el clima organizacional. Según García en 1995, citado por Pérez en 2005, sostiene que para que una compañía logre que sus trabajadores se sientan motivados y trabajen de manera adecuada, necesita tener el grupo altamente motivado. Algunas veces lograr esto no es fácil, pues existen grupos heterogéneos con necesidades diferentes y muchas veces conocidas por el director. Existen diversos factores que afectan la motivación dentro de las organizaciones. Tales variables son las características individuales, los intereses, actitudes y necesidades que diferencian a un individuo del otro y que se encuentran en la organización, contando entonces con personal cuyas motivaciones son distintas. Ahora, en los países que manejan el conflicto laboral y clima organizacional. Según el país de Chile, en el caso de Codelco, el conflicto surgió durante un proceso de negociación colectiva con los sindicatos de trabajadores, principalmente con diferencias en los reajustes salariales y en los bonos de términos de negociación.
Este tipo de conflicto es habitual en el sector minero, donde las condiciones laborales y los beneficios son objeto de revisión periódica. La empresa y los sindicatos enfrentaron un proceso de huelga legal y mediación, pero finalmente lograron un acuerdo a través de mecanismos formales previstos en la legislación laboral chilena. Intervino la mediación de buenos oficios del Ministerio del Trabajo, lo que permitió restablecer el diálogo entre las partes. El resultado fue un nuevo contrato colectivo con vigencia de 3 años, sin reajuste salarial, pero con un bono compensatorio para los trabajadores. En España, la empresa de transporte urbano de Cádiz, San Fernando, en 2025, el conflicto laboral afectó al servicio de transporte público urbano y tuvo una duración de 19 días de huelga. La causa principal fue la falta de acuerdo en torno a las revisiones salariales y las condiciones del convenio colectivo. El conflicto involucró alrededor de 100 trabajadores del sector transporte. El acuerdo fue firmado en la sede del CERCLA con la participación de los representantes sindicales, la empresa concesionaria y mediadores oficiales. Los datos indican que la mediación evitó la prolongación de la huelga, lo que redujo el impacto económico para el municipio y el perjuicio social a los usuarios de transporte público. El tiempo total de conflicto fue inferior a un mes, con resolución satisfactoria para ambas partes y sin necesidad de judicialización. Sobre el país de Brasil. En el caso de las Petrobras de Brasil en 2020, el conflicto laboral en Petrobras se originó durante el año 2020, cuando la empresa estatal de petróleo y gas anunció un plan de reestructuración interna que incluía cierre de unidades productivas y despidos de aproximadamente 1.000 trabajadores en la subsidiaria fábrica de fertilizantes nitrogenados. Este anuncio generó una huelga nacional de 20 días provocada por la Federación Única de los Petroleros, que reunió a más de 20.000 trabajadores en distintas refinerías y plataformas. El conflicto se intensificó por la falta de diálogo inicial entre la gerencia y los sindicatos, lo que llevó a la intervención del Tribunal Superior de Trabalho, el máximo órgano laboral de Brasil. Ahora en el país de Francia. En el caso de Renault, en Francia, en 2019, el conflicto laboral en la empresa Renault surgió a raíz del anuncio de un plan de reestructuración industrial que implicaba el cierre parcial de fábricas y la reducción de alrededor de 4.600 empleos de territorio francés. Este plan fue impulsado por la dirección como medida de ajuste frente a la caída de ventas y la transición hacia la producción de vehículos eléctricos. Hablemos sobre el país de China. Un caso de eso sería de Walmart China en 2016 hasta 2019. En el caso de Walmart China, el conflicto surgió por la implementación unilateral de un sistema de programación flexible de turnos que modificaba los horarios de trabajo sin previa consulta con los empleados. Esta política afectó principalmente a los trabajadores de tiendas en Chengdu, en Nansha y Harbin, generando protestas y la creación de comités sindicales autónomos. Algo inusual en el contexto laboral chino, donde los sindicatos suelen estar controlados por la Federación Nacional de Sindicatos de China. Los datos reflejan que más de 20 tiendas participaron en paros laborales parciales en 2016 y que los reclamos fueron canalizados mediante redes sociales locales, lo que impulsó una forma novedosa de movilización digital en el país. Los trabajadores exigían la restitución del sistema de horarios fijos, mejores beneficios sociales y mayor participación en las decisiones laborales. Sobre el país de Corea. En el caso de Corea, en Samsung Electrónica, o sea, Corea del Sur, de 2020 hasta 2024, a diferencia de Hyundai, Samsung Electronics históricamente evitó la sindicalización directa de sus empleados, pero en 2020 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Samsung Electronics, entonces marcando un cambio estructural en la cultura organizacional de la empresa. El conflicto emergió en 2023 cuando los sindicatos reclamaron aumentos salariales del 6%, mejores condiciones de trabajo en fábricas de semiconductores y mayor transparencia en la evaluación del desempeño. Los datos de Corea en 2023 muestran que participaron alrededor de 30.000 trabajadores, organizando la primera huelga laboral en la historia de la compañía.
México, según el caso de General Motors, en el año 2021 y 2023, el conflicto laboral en General Motors de México se originó con la disputa sindical entre el sindicato afiliado a la Confederación de Trabajos de México y un nuevo Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz, impulsados por los propios trabajadores bajo los mecanismos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los datos reflejan que en 2021 más de 6.000 trabajadores participaron en una votación supervisada por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y observadores de la Organización Internacional del Trabajo. El 78% votó por destituir el antiguo sindicato, o sea, la Confederación de Trabajadores de México, y elegir al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz como su nuevo representante, debido a denuncias de corrupción, falta de transparencia y acuerdos unilaterales con la empresa. El país de Honduras se dice de la cervecería hondureña. El conflicto laboral entre cervecería hondureña SAC, subsidiaria de la multinacional de AB InBev, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares se originó en 2021 por diferencias en torno a la negociación del contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores denunciaron sobrecarga laboral, incumplimiento de cláusulas de seguridad o higiene y reclamaban aumentos salariales acordes con la inflación. Análisis comparativo y discusión. En ambos casos coinciden en el que el liderazgo participativo, la comunicación afectiva y la formación en resolución de conflictos son factores determinantes para mejorar el clima organizacional. Las diferencias radican en el contexto, mientras que las instituciones educativas presentan conflictos de tipo interpersonal. Las empresas privadas enfrentan conflictos estructurales ligados a la gestión y productividad. Las variables clave emergentes son calidad de liderazgo, habilidades de comunicación y negociación, cultura de diálogo y participación, condiciones laborales y apoyo institucional. Un manejo adecuado de los conflictos reduce tensiones, fomenta la cooperación y eleva la motivación, lo que percute directamente en un clima organizacional positivo y estable. Técnica de resolución de conflictos. En la solución del problema podemos tener que es una reunión cara a cara de las partes en conflictos con la finalidad de identificar el problema y resolverlo por medio de una discusión abierta. En el caso de metas supraordenadas, es la creación de una meta compartida que no puede alcanzarse sin la cooperación de cada una de las partes en conflictos. En expansión de recursos es cuando un conflicto es causado por la escasez de un recurso, por ejemplo, dinero, ascensos, oportunidades, espacio para la oficina. La expansión de un recurso puede crear una resolución de ganar y ganar. En la evitación sería alejarse del conflicto o eliminarlo. Recomendaciones podría ser implementar programas de capacitación en resolución de conflictos y comunicación asertiva, fomentar el liderazgo participativo y el trabajo en equipo, restablecer canales formales de comunicación y mediación institucional, realizar evaluaciones periódicas del clima organizacional y adaptar las estrategias de gestión del conflicto al contexto sociolaboral, considerando su diversidad cultural y sectorial. A las conclusiones. El manejo del conflicto laboral constituye un elemento esencial en la construcción de un clima organizacional saludable. Las causas analizadas confirman que las estrategias basadas en la comunicación, el liderazgo participativo y la mediación mejoran significativamente la convivencia y el desempeño personal. En contraste, los conflictos mal gestionados generan desmotivación, bajo rendimiento y deterioro de las relaciones interpersonales. Por ello, se recomienda que las instituciones incorporen el manejo del conflicto como una práctica preventiva y estratégica dentro de su gestión organizacional. Eso es todo y muchas gracias. Eso fue todo el trabajo con mi compañero y gracias.